Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar arepas con jamón y queso, una arepa típica colombiana. La preparamos mucho al desayuno o a la cena, también a la comida, así que por favor sigan todos los pasos. Vamos a utilizar 2 tazas de harina de maíz precocida, la marca que ustedes quieran, Doña Arepa, Harina Pan, la que ustedes prefieran, y luego vamos a poner sal. Yo pongo como 2 pizcas de sal y luego agrego una media cucharada de mantequilla. La cantidad de mantequilla también es a gusto, puedes poner un poquito más, pero yo te sugiero que pongas solamente esta. Luego agregamos 2 tazas y un poquito más de agua tibia o la cantidad que te vaya pidiendo la masa. Recuerda que esto es paso a paso, vamos agregando, vamos mezclando inicialmente pues con una cuchara porque esta estaba un poquito caliente, así que todavía no le puedo meter mano. Una vez toque y vea que pueda tolerar lo caliente del agua, pues empiezo el amasado. Ese es el punto y el truco de las arepas. Las arepas deben quedar muy bien amasadas. La masa no debe quedar medio amasada, como medio dura, sino una masa que sea suave y a la que hayas, nuevamente repito, amasado con tiempo. No hagas esto deprisa, tómate tu tiempo, agrega agua si la masa te lo va pidiendo, integra y déjala tan suave como tú puedas. Mientras nosotros acá vamos amasando, ¿qué tal si ustedes me regalan un poquito de amor y me regalan un like? Súper importante para nosotros cada like. O si no se han suscrito o no nos siguen en nuestras redes sociales, pues este es el momento para suscribirse al canal en YouTube o seguirnos en todas nuestras redes sociales. Entonces, mis corazones, vamos a seguir el amasado. Recuerden, como lo vamos haciendo poco a poco, él te va pidiendo agua hasta que tú sientas que ya este es el punto, está súper suave, está muy bien hidratada y vamos a ir porcionando. Entonces porcionas la masa, haces una bolita, luego aplanas un poco, hidratas previamente el plástico, traes el extremo del plástico hacia la parte de abajo y luego vamos a utilizar ya sea una pataconera, un plato llano y vamos a ejercer presión hasta lograr tener esta arepa así como la ves. Se ha aplanado un poco la masa, ya tenemos la arepa y vamos a seccionarla o vamos a porcionarla como ustedes quieran decirle, pero van a utilizar o una tapa o un cortador como el que yo estoy usando. Yo estoy usando un cortador de 11 centímetros de diámetro y lo que hago es retirar el extremo sobrante. De esta manera voy a hacer las arepas todas del mismo tamaño, siento que quedan mucho más chéveres a la vista y obviamente al paladar, porque recuerden que todo entra por los ojos. Vas retirando cada arepa, haces presión hacia abajo por el centro del molde y listo. Con los dedos bien humedecidos vas a aplanar todos los extremos para que te queden bien bonitas y no se te vayan a romper a la hora del asar por ahí. Igual, si una masa está muy bien amasada, no se te van a romper. Ese es el truco del amasado. Así seguimos haciendo todas las arepas, señoras y señores, utilicen el cortador que prefieran, una tapa, lo que sea, y luego van a poner a precalentar la sartén donde van a asar las arepas a fuego medio bajo. Entonces, luego de haber hecho las arepas, lo que vamos a hacer es poner mantequilla suficiente a la sartén. Esta vez vamos a utilizar bastantica mantequilla para que le dé un rico sabor. Y vamos a ir poniendo las 2 primeras arepas de 5 a 7 minutos a fuego medio bajo. La primera vez, vean, yo los dejé por 5 minutos. Esto siempre pasa con las primeras arepas porque tú vas tanteando cómo va la llama. Entonces le puedes subir un poquito el fuego si prefieres o si no los dejas 2 minutos más. Esta vez lo voy a dejar 7 minutos. Entonces después de 7 minutos, miren, están perfectas. Voy a dejar otros 2 minutos por este ladito que me quedó un poco más pálido. Y luego de este tiempo, miren mis amores, terminé de hacer todas las arepas. Me salieron 8 en total con estas medidas y con estas cantidades. Ahora el queso, súper importante. El queso, por favor, trata de usar un queso que funda. Puede ser queso mozzarella, queso doble crema, queso cheddar. El queso que tú prefieras, pero que pueda fundir. Yo le quito acá los extremos como para dejarlo más bonito y luego voy a hacer lo mismo con el jamón. El jamón, claro mis amores, un jamón que sea de buena calidad.
El jamón, entre más rico sea y de mejor calidad sea, pues ese mismo sabor ustedes se lo van a transferir a la arepa, así que no subestimen esto. Ahora las arepas ya están muy bien asadas, no quemadas. Ojo, por favor, estén muy pendientes de eso. Y ahora lo que vamos a hacer es abrirlas. Si no tienen mucha tolerancia a las cosas calientes, por favor utilicen papel. Una vez la abrimos con el cuchillo, no la abrimos por completo, sino que dejamos pegado un extremo y vamos rellenando. La primera yo le voy a poner con un trozo de queso mozzarella, una rebanada de jamón naturalmente, y esta la voy a hacer doble queso. Entonces le voy a poner otra loncha o rebanada de queso. Como les digo, si no soportan mucho el calor, utilicen papel para que no se vayan a quemar sus manitas, y así las vamos rellenando todas. Estas se las pudieran comer así tal cual, porque la arepa está muy bien asada, pero yo lo que hago es repetir el proceso, pongo suficiente mantequilla y las dejo de 2 a 3 minutos a fuego medio bajo. Luego le voy a dar vueltas y las voy a dejar, mejor dicho, acá el truco es que ustedes la dejen tan doradas como quieran. Acá miren esta belleza como ha quedado. Yo las dejé como unos 3 minutos o 5 minutos por cada lado. Ustedes vayan mirando y este es el resultado final, mis amores, de estas deliciosas arepas de jamón con queso, un clásico de la cocina colombiana. Esto lo hace, mejor dicho, todos los colombianos han hecho esta arepa. Si a ti te ha gustado, yo te invito a que te suscribas a este canal, a que actives la campanita en la función de todos y por supuesto que me regales un like mientras yo pruebo esta delicia de arepas deliciosas al desayuno con una buena taza de chocolate caliente. Si quieren les dejo también la receta del chocolate caliente más adelante, o a la cena, súper deliciosas. Incluso pueden freír un huevo y pum, lo ponen adentro y está perfecta para la cena. Al final les dejo todos los ingredientes y cantidades usados, mis corazones, en esta receta espectacular. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Yo los espero en Facebook e Instagram. Un beso grandote. Chao.